que está controlada por el Banco Central Europeo o por el Banco Central Español o como sea, esa empresa cierra por un simple elemento, por una simple fórmula matemática, ¿verdad? Uno de los grandes críticos del sistema capital, que era el famoso estadístico Georges Corrugen, decía que el problema, uno de los principales problemas que tenía la economía es tratar de reducir la realidad a una función. Y eso es cierto. Hay un proceso histórico grandísimo detrás de la realidad y hay un proceso social histórico detrás de la realidad, y eso es simple y sencillamente imposible ponerlo en una función matemática. Ok, entonces ahora la pregunta, después de haber hecho este como preámbulo de por qué el sistema es, por qué determinamos exactamente por qué el sistema es insostenible, entonces hablemos un poco de sostenibilidad. Y bueno, yo sigo sin inventar nada. Esta es, en funciones prácticas, esto es la Agenda Siglo XXI. 3 ejes básicos: el eje económico, sin empresas, un montón de gente no comería. Entonces las empresas tienen que ser rentables. El problema es cómo son rentables, ¿no? La sostenibilidad social, hay cientos de miles de procesos sociales que se estimulan o que se desestimulan, como la reciprocidad o la redistribución, que se desestimulan por el precio del dinero. El dinero tiene un costo, ¿verdad? Entonces hay muchos procesos sociales que se desestimulan o se estimulan por el precio del dinero, y era lo que Polanyi decía, la distribución y la reciprocidad. Bueno, y la sostenibilidad ecológica, eso es como que muy obvio. No podemos seguir abusando de la biosfera como lo estamos abusando. Lo que yo sí me he dado cuenta es que, y eso tal vez es un mensaje como costarricense, yo sí me he dado cuenta que la gente realmente no entiende por qué a la naturaleza hay que respetarla, y en muchas charlas donde yo voy todavía está ese concepto inocente de que a la naturaleza hay que cuidarla, y no, a la naturaleza no hay que cuidarla. La naturaleza podemos seguir contaminando como estamos contaminando, que ella simple y sencillamente por sus medios va a alcanzar tarde o temprano, en 200 años, en 500 años, en 2000 años, va a alcanzar de nuevo el equilibrio. Si los humanos están de por medio o no, eso no le importa a la naturaleza. Entonces, a quienes estamos tratando de rescatando la naturaleza, somos a nosotros mismos. Vean lo ilógico del sistema, ¿no? Ahora, la cosa es que todas las herramientas que hemos sacado como sociedad para cuidar a la naturaleza han tenido que cumplir primero con la lógica económica. Y les doy un ejemplo rápido para no quitar mucho el tiempo a Miguel. Cuando estaba apoyando a los indígenas en el desarrollo, a los indígenas en Colombia, desarrollando sus procesos económicos de forma sostenible, habían un montón de procesos lindísimos, económicos muy sostenibles desde el punto de vista ambiental, pero no había dinero, no había flujo de efectivo para apoyar esos proyectos. Entonces yo les dije, con toda mi ignorancia, les dije: ustedes tienen bosque primario, ¿cierto? Sí. Ok, en Costa Rica nosotros generamos muchísimo dinero cuidando los bosques primarios por carbono. ¿Por qué no hacen lo mismo y generan un dinero para apoyar este tipo de procesos económicos que son tan sostenibles? Y casi me la piden vivo, casi me matan, porque es como que yo vaya a la casa de este señor, le toque la puerta y le diga: mire, usted podría venderme los huesos de su abuelita en el cementerio por tanto dinero. Fue increíblemente ofensivo, porque ellos tienen una visión muy inmaterial de lo que es el desarrollo, es mucho más espiritual. Ok, entonces, perdón, si se devuelve. Entonces, un proyecto de moneda local, en buena teoría, no siempre se logra, te lo digo con fe de causa, debería responder a estas 3 lógicas. En algunos proyectos la moneda local responde más a una lógica que a otras, y bueno, podría darles miles de ejemplos de cómo proyectos responden a una lógica más que a otras, pero entonces ahora entremos a lo que nos dicen los grandes economistas que es el desarrollo económico local. Entonces, el desarrollo económico local, según la teoría, son 3 cosas. Desarrollo económico para el mercado, ese mercado en tercera persona, completamente
y lógico ese mercado. Entonces, todo en Valencia tiene que estar en función de la competitividad, todo en Valencia tiene que estar en función de la globalización. Entonces, la economía local debería responder a esa necesidad. Okay. La segunda razón para desarrollarse económicamente es cuando se regenera, se evalúa para qué es buena Valencia, se evalúa para qué es buena, y esos motivos por lo que es buena Valencia se estimulan, pero siempre para cumplir lo que el mercado nos está pidiendo, ¿verdad? Entonces, el gran ejemplo que yo doy es que cuando las grandes empresas de software americanas se dieron cuenta que los hindúes que hablaban sánscrito tenían el sánscrito y la matemática tenían una lógica muy parecida. Entonces, cuando los grandes empresarios de software de Estados Unidos se dieron cuenta que los hindúes tenían esa facilidad, salieron corriendo y montaron cientos de miles de empresas de software en la India, y allá están, ¿no? Y el tercero es, otra vez, ¿por qué tiene sentido una moneda? Ya les he dado, a lo largo de esta presentación, ya les he dado 3 razones por cuáles tiene sentido una moneda local, y todavía no he entrado en el tema. Es desarrollo económico alternativo. Cuando estoy hasta aquí del capitalismo, cuando estoy hasta aquí de los políticos, cuando estoy hasta aquí del sistema, la moneda podría, si se diseña bien, porque también puede replicar los problemas del sistema, podría generar una solución, al menos parcial. Entonces, esto es lo que debería, aquí es donde debería funcionar una moneda local, ya sea generando desarrollo económico con equidad social, o ya sea desarrollando desarrollo económico con sostenibilidad ambiental, o ya sea apoyando procesos de sostenibilidad ambiental y de sostenibilidad social. Entonces, o sea, ahí ya respondí el cómo, ya respondí el por qué, porque hay que generar alternativas al sistema, ¿verdad? El cómo es un poco tomar en cuenta, o sea, el cómo es una pregunta que me puede tomar a mí realmente meses responder. Yo me tendría que caminar por toda Ruzafa y ver cuáles son los problemas sociales que aquí hay. Estoy seguro que aquí hay muchísimos problemas de degradación ambiental también. Entonces, la moneda debería de responder a esos proyectos más que a la lógica de acumular y acumular y acumular, que es la lógica que regula el euro, ¿no? Entonces, ya para pasarle la palabra a mi amigo Miguel, y que Miguel les hable de casos mucho más prácticos, pues yo les quiero dejar un par de reflexiones, ¿no? La primera ya la comenté, la economía no es social a como está organizada. ¿Para quién y a qué costo vamos a construir o a reconstruir una economía local en Ruzafa? Para quien nunca se deben de preguntar eso, ¿verdad? Puede que sean para que estemos creando un sistema de fidelización para Viveria o para una otra gran empresa, ¿no? Y las segundas dos son un poco más filosóficas, son un poco más reflexivas, ¿no? Mucha gente, digamos, cuando uno va y ve, cuando uno es un consultor de desarrollo económico local, uno llega a las localidades y le dice: es que el problema es la economía, todo es economía, todos los problemas son economía, y no es cierto, no es cierto. Tenemos que ver las cosas de una forma diferente, tenemos que aprender a tener un análisis ético crítico, de todo lo que tenemos enfrente de nosotros, ¿no? Y ahí es donde institutos como institutos de educación, institutos que el sistema educativo cree seres humanos pensantes, racionales, que cuestionen al sistema, no que cree robots que lo repliquen. Y bueno, ya les comenté un poco de la base material y no material. Sí, y la ética del cuidado, ¿no? Cuando uno vive en un sistema capitalista, el sistema lo acostumbra a uno a no hacer nada que no sea realmente eficiente o que genere un ingreso, ¿no? Entonces, por eso es que algunas veces o los niños en los hogares sobran porque no generan nada y más bien me quitan tiempo, ¿verdad? Entonces es un problema tener que dedicarle tiempo a un niño porque se lo sacrifico al trabajo, ¿verdad? Entonces,
esa eficiencia del sistema es realmente psicótica, ¿no? En muchos lugares los viejitos realmente estorban porque no generan ningún interés o ninguna ganancia, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que el sistema nos ha llevado a pensar, ¿verdad? Tenemos como sujetos, tenemos que tener ese análisis crítico, ético del sistema. Y eso es un poco como el mensaje que les quiero dejar, ¿verdad? Y tal vez que mi amigo Miguel les hable un poco más de proyectos más concretos. Yo podría hablar de proyectos concretos, hay otra presentación ahí de proyectos, pero son como 45 minutos más de proyectos de moneda local que han respondido a problemas ambientales en zonas rurales, en zonas urbanas, en zonas semirurales, y a proyectos que han respondido a necesidades sociales acuciantes por ejemplo en Ecuador. Creo que en Ecuador no lo menciono, pero uno de los principales problemas que atacamos social fue en Ecuador. Y bueno, le paso la palabra a mi compañero Miguel.